Capítulo 35. La decisión de Teresa acongojó a Natalia. Padeció su partida aquel día de abril de aire muy puro. Solo ante Teresa ella había confesado alguna vez una preocupación, un dolor que su reserva siempre disminuía en intensidad. Y aunque en pocas ocasiones lo había hecho, una preocupación acuciante de dinero, el dolor por la enfermedad de la madre, no la tristeza por Nino. Saberla allí, con su amistad probada, la confortaba incluso sin la necesidad de hablar. Cuando Natalia e Isabela se mudaron, Teresa había seguido viviendo en el conventillo del patrón odioso, pero esa distancia de unas cuadras no había impedido que apareciera cada tarde con un plato cubierto entre las manos. Y así, como Teresa añoraba la llanura de su tierra natal, Natalia añoraba ahora su risa, el afecto de tantas comidas ofrecidas a lo largo de los años, el pensamiento de que ya no probaría sus ajíes fritos nadando en aceite, le provocaba tanto pesar como su ausencia. Isabela no podía sustituirla. Teresa se había marchado y de este modo se cerraba una parte de su vida sin sustitución posible. Se le perdían las personas que amaba, como quien por fatalidad o descuido pierde objetos de valor que nunca podrían ganarse de nuevo. Por otra parte, nadie se acercaría a Natalia con pruebas de amistad. A nadie aceptaría a ella, con su reserva y con su orgullo. Cuando Isabela, los ojos llorosos, aparecía en su cuarto, Natalia no dejaba de coser. No se le cruzaba la idea de turbarla contándole lo que fuera, menos sus propias desazones. En cambio preguntaba, ¿qué pasó? Y atendía sus cuitas, aconsejándole docilidad y paciencia. Según el humor del instante, su acento sonaba persuasivo o destemplado. Sin José, le auguraba su desvalimiento sería total. «Iré a la fábrica», desafiaba Isabela con la voz temblorosa, y Natalia la miraba, escéptica, hasta con burla. Nunca había sido capaz de ganarse un centavo. ¿Lo ganaría ahora? Sabía lo que eran las fábricas, los horarios desmesurados, el trato de los capataces, la humillación constante. José, de alguna manera, la protegía. Le brindaba cóleras a granel, pero también amor cuando podía, y un techo, un hogar. Isabela callaba. Sin amargura sentía que su rapto de desafío se había esfumado. Tenía un hogar, se decía. Terminaba balbuceando quejas, decepciones, historia antigua. Al aproximarse la hora de la llegada de José, se despedía rápidamente. Con una prontitud inquieta atravesaba el patio, alertada por un sexto sentido que le advertía el momento casi justo de su llegada. No todo estaba listo. Recordaba de pronto haber olvidado en el conjunto de ropa limpia sobre la cama un par de medias, el pañuelo. Incluso dudaba de la sazón de la comida y probaba, agregaba sal, probaba nuevamente y temía que la sal fuera mucha. Natalia la veía partir con un suspiro. Entonces se detenía un segundo, la mano apoyada en la costura, inmóvil. Pensaba en Giacinto, aconsejaba a Isabela, pero no podía aplicar para sí misma sus consejos. Su situación era distinta, solo semejante en la pobreza. Fácilmente hubiera podido arreglársela sin Giacinto, a quien para colmo no amaba. Era cierto que el matrimonio le había dado un hijo, y eso quizás compensara dormir y vivir junto a un hombre como él. A esta altura sabía que Giacinto era débil y bastante haragán. Solo trabajaba a desgano, empujado por sus rezongos, cumplidor por miedo. Y porque era débil, rehuía las discusiones y no había modo de que reconociera una mentira. Así como Doménico había gastado lo poco que ganaba en vino, Giacinto lo gastaba en el juego. Los billetes de lotería y las papeletas de quiniela le atiborraban los bolsillos. Y cuando el dinero desaparecía, en el infortunio del azar, Giacinto enfrentaba a Natalia, mintiendo empecinado sobre el motivo,
o lo reconocía ante pruebas incontrastables, con una inocencia igualmente mentirosa que le enfurecía. En esta casa, ella era la que se enojaba, pero sin fruto. Se había defendido tanto de Doménico, que para ella representaba todos los vicios de un hombre, y se había atado a uno peor que él. Giacinto no cantaba en voz bajita. Ellos nunca habían sido cómplices, riendo juntos, como alguna vez había oído reír a Doménico y a su madre. De niña se había despertado por los murmullos de las conversaciones, atrozmente lastimada por esa intimidad que le excluía. Una tarde, en la que Isabel había venido a contarle sus cuitas de costumbre, Natalia le prestó poca atención. Cosía inclinada sobre la singer, con el mismo rostro concentrado de siempre, un dolor punzante en las vértebras y, como siempre, ocultaba sus preocupaciones. Cuando Isabel huyó, dándose cuenta de que se atrasaba con la comida, Natalia buscó la libreta del almacén, con tapas de hule negro, y la abrió sobre la mesa. Contempló la ringlera de números. Pagaba sus cuentas cada fin de mes, y aunque compraba poco y cuidadosamente, estas cuentas solían crecer demasiado. El almacenero del otro lado del mostrador sumaba, mientras ella seguía sin respirar el movimiento del lápiz. Cuando le decía el resultado, se le caía el alma a los pies. ¿Tanto?, preguntaba. Pagaba y volvía con las manos vacías, tocándose ese lugar donde alguna vez se había prometido que guardaría el dinero, entre el hueso y la piel, entre su piel y la necesidad. Aborrecía su incertidumbre. Le costaba sospechar del almacenero que era un hombre escrupuloso. Durante la noche, mientras cosía, mientras procuraba dormir, se preguntaba qué milagro le ayudaría para pagar esas cuentas que aumentaban cada mes. ¿Cómo podría controlarlas? En secreto, sola en la cocina, había marcado con lápiz un barrote por cada compra en la última página de la libreta. Pero no le sirvió de nada. Eran meros barrotes, palos torcidos, unos más largos, otros más cortos, como el primer ejercicio de una mano inhábil. Y le pareció que su ignorancia no tenía solo que ver con esa libreta cuyo contenido no podía saber con ninguna certeza, sino con algo mucho más inmenso. Su ignorancia era un terreno de tierra blanda, donde se hundía a tropezones. La había llevado a equivocarse en tantas cosas, a rechazar, a ser dura, a sufrir inútilmente y a causar sufrimiento inútilmente. Cerró la libreta con tapas de hule negro y cifras que no podía leer. Se decidió, como se había decidido hacía años cuando pidió ayuda a los hombres de Bonifati para enterarse de la muerte de su padre. Se conformó diciéndose que ahora no debía temer nada tan malo, tan imposible de reparar como la distancia y la muerte. Vio en el patio a una muchacha de tez muy blanca y pelo rubio, hija única de un matrimonio de gallegos. Se llamaba Teresa, como su amiga de los Abruzos, de la que nunca había tenido noticias después de la partida, y la llamó, pronunciando el nombre con una sensación de nostalgia. Sabía que ella, tan niña, podría ayudarla. Entraba y salía con libros. Había aprobado el examen para el magisterio en el último diciembre. Entraría a la escuela normal y aún le duraba el orgullo del buen examen, del porvenir promisorio. Se paseaba por el patio con un aire de ingenua soberbia, el cabello suelto, la tez muy blanca. No obstante, obedeciendo al llamado, entró tímidamente en la cocina, porque Natalia la intimidaba. Era una señora poco amable, de modales bruscos. Natalia le tendió la libreta. «No sé leer», dijo, y le señaló las compras del mes. Ella leyó con voz firme: sémola, arroz, yerba, azúcar y cada cifra. Vaciló en una palabra, pero no porque la desconociera, sino porque le resultaba fuera de lugar entre sémolas y arroces. «¿Qué dice?», preguntó Natalia. «Préstamo». «¿Préstamo? ¿Cuánto? ¿A quién?». Sin sorpresa, oyó el nombre y comprendió.
Ya está, dijo, quitándole la libreta de las manos. Muchas gracias. Agradeció ceremoniosa y sonrió al adolescente, quien advirtió de pronto que esa señora había dejado de intimidarla, pero no supo por qué. Esto no le provocó satisfacción alguna. Se sintió incluso un poco triste. Cuando Giacinto regresó a la noche, Natalia lo increpó furiosamente. Él entrecerró los ojos húmedos y velados, tuvo una sonrisa medrosa y meneó la cabeza disculpándose. No volvería a pasar. Con fatiga Natalia habló a ese hombre que despreciaba. Tenían un hijo. ¿Qué sucedería si enfermara y necesitaban de verdad? No oyó sus excusas. En Giacinto el arrepentimiento era un soplo. Cállate, rogó. Fue hasta el almacén. Esperó a que las últimas compradoras se marcharan y en el local desierto, a punto de cerrar, con voz mortificada por la vergüenza, le pidió al almacenero que nunca le concediera un préstamo a Giacinto. Era un hombre bueno, pero poco prudente. El almacenero colocó el lápiz detrás de la oreja y la miró sin comprender. ¿No tenían un hijo enfermo? Él sabía lo que podían ser los apuros con el médico o las medicinas. Carecía de ánimo para negarse. Y como ella pagaba cada mes... De regreso, Natalia se descubrió riendo sola por la calle. La astucia de ese necio la sorprendía. Necio, pero suficientemente astuto para pedir dinero en préstamo con una sólida excusa. Él, inexpugnable a la reflexión, incluso se había protegido las espaldas con otra excusa tan eficaz como la primera. Cuando su mujer apareciera en el almacén para las compras habituales, no debían mencionarle al hijo enfermo, porque ella se alteraba, sufría demasiado. Y de verdad sufría demasiado, aunque por otras causas. Entonces, pensando en José, que se deslomaba en 2 trabajos a los que no faltaba nunca, que cuando estaba de buen genio era gentil y generoso, juzgaba que Isabela había tenido suerte. Y por lo tanto debía aguantarse las broncas. Ella las hubiera preferido de parte de Giacinto antes que los gestos huidizos y el mascullar de disculpas. No se trataba de un asunto de felicidad. Compadecía dolorosamente a Isabela cuando lloraba, pero su rostro concentrado sobre la máquina de coser no revelaba la menor aflicción. Si José no tuviera ese carácter impredecible, sería perfecto, pensaba con ironía. Lo encontró en la puerta de la calle. Regresaba del trabajo. Él se quitó el sombrero y le tendió la mano ancha y fuerte. ¿Cómo está?, preguntó. Bien, contestó ella, la expresión aquietada. Sufriendo el calor. Sí, hace mucho, dijo él, y se apartó cortésmente para que Natalia lo precediera en el zaguán. Si disfrutaste este contenido, te sugerimos presionar la campanita y suscribirte a nuestro canal para enterarte cuando haya publicaciones nuevas. Muchas gracias por tu escucha. Audiolibros de SEA.